Cuando uno lee la Biblia, imagínense usted el tiempo que yo tengo leyendo la Biblia, más que muchos, de la edad de muchos aquí, son 60 años leyendo la Biblia. Y todavía no he terminado, hermano, no he terminado de leerla. Creo que voy menos de la mitad. Es interesante cuando uno puede ir descubriendo las verdades profundas y claras de la Biblia. Pero esto amerita dedicación y esfuerzo. De lo contrario, estaremos andando por encima y de ahí sacar conclusiones y opiniones que no tienen solidez en la Biblia, porque se necesita profundizar. Pongo ejemplos. Si nosotros quisiéramos estudiar, ejemplo, escatología, ¿qué quiero decir con esto? Escatología son las doctrinas futuras, la segunda venida de Cristo, el anticristo, todas esas cosas que tienen que ver con el futuro que no han llegado, amerita dedicación y estudio para poder entender lo que el contenido de este material, de esta doctrina, y si está en la Biblia es para que la estudiemos. Escatología. Y podemos averiguar todo lo que la Biblia dice al respecto. Pero para estar consciente, llegar a verdades profundas, tenemos que estudiar lo que otros han descubierto o han estudiado para llegar a conclusiones sólidas. Nosotros podemos formar una opinión personal que a veces no es la correcta, pero mirando lo que otros estudian y lo que nosotros estudiamos, pues podemos llegar a una conclusión más correcta. Eso en escatología. Pero si quisiéramos estudiar profecías, imagínese usted la cantidad de profecías que hay en el Antiguo Testamento, que ya se han cumplido, y otra cantidad que todavía no se han cumplido. Eso amerita profundizar las Escrituras. Hay profecías que son fáciles, o que Isaías dijo que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, es una profecía. Y en Mateo capítulo 3 dice, y esto fue lo que dijo el profeta Isaías, que la Virgen tendría un hijo. Eso es fácil, eso no hay que romperse la cabeza, eso está escrito ahí. Pero donde no hay explicación, entonces hay que trabajar en eso, para poder llegar a conclusiones correctas, no el estudio por encima. Y así hay muchísimas cosas que nosotros necesitamos conocerlas a fondo, porque ahí es donde se fortalece nuestra fe y no en el andar por encima de las Escrituras. Quizás hoy en día estamos exactamente en ese ambiente de andar por encima de las Escrituras, diciendo muchísimas cosas que realmente no tienen fundamento, no tienen base bíblica. Por ejemplo, una de las doctrinas importantes de la Biblia es la comunión cristiana. La comunión cristiana. Esta doctrina es exclusivamente del Nuevo Testamento. Exclusivamente del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 12 y versículo 42, dice que los que creyeron en su palabra, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra comunión ahí, en Hechos 2:42, es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento, la primera vez. Y una vez aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, aparece allá también. Esa palabra en el original, que es donde perdemos el sentido del asunto, ¿qué significa? En el original griego, la palabra es koinonía, koinonía. Y koinonía significa la comunión entre
íntima comunión entre seres que pertenecen o que tienen una misma naturaleza. Eso es lo que significa. Aquí en la Biblia y en el Nuevo Testamento se aplica a los creyentes. Dice el apóstol Pedro que nosotros tenemos la naturaleza divina. Eso no aparece en el Antiguo Testamento, porque el judío no tiene la naturaleza divina, como lo tiene la iglesia. La iglesia es una familia y todos somos hermanos y tenemos la naturaleza divina, y por eso aparece la palabra koinonía o comunión cristiana, todos los que íntimamente participamos de la misma naturaleza divina. Eso es interesante sobre esa doctrina en el Nuevo Testamento, que es fundamental para la iglesia. Ahora, esta doctrina de esta enseñanza de la comunión cristiana tiene dos fuerzas centrífugas. Es decir, vamos a ilustrarlo con máquinas, dos ruedas que giran hacia adentro, las dos hacia adentro, y que tienen un engranaje que están ligadas la una a la otra, y así las dos giran hacia adentro. Eso es fuerza centrífuga. Si usted separa una de esas ruedas de la otra, se paran, no funcionan, y la fuerza deja de existir. Si usted la une otra vez, actúan y entonces la fuerza se restaura otra vez. Pero separada no pueden funcionar. Ahora bien, me cogió esta semana, a veces uno se pone un poquito crazy, como dicen, y me puse a hacer una prueba química, y a ver qué sale de esto. Y cogí un vaso de leche, por aquí tengo un vaso de leche, y le eché café, y le eché azúcar, y la moví. Por ahí está eso, que el hermano me lo puso ahí para que lo vean. Y después que lo hice, con intención de tomármelo, me quedé pensando, pero yo puedo hacer un invento bueno aquí. Yo voy a tratar de volverlo a poner como estaban otra vez. El café aparte, la azúcar aparte y la leche aparte. A ver cómo lo hago. Cogí un sorbeto, que está por ahí, que vean también, y lo apreté y lo iba entrando poquito a poquito por la orilla del vaso para sacar la leche solamente, no el café. Para tomarme la leche solamente y dejar el café ahí. Y comencé a chupar, ahí estaba el café adentro. No pude, luché, cogí un pañito, no pude. Sacar la leche sola, como estaba al principio, no lo pude hacer. Dije, ok, voy a cambiar la técnica, voy a sacar el café y voy a dejar la leche. Entonces cogí por el otro lado y entré el sorbete otra vez y traté de chuparlo poquito a poquito, a ver si salía, y cuando ahí estaba la leche, junto con el café. Yo, oye, ¿qué problema es este? No puedo hacerlo. Dije, pero hay otra idea. Voy a sacar el azúcar ahora. Y cogí el sorbeto y le doblé la puntita abajo y la entré en el vaso para que llegara hasta el fondo. Y me puse a chupar, a ver si yo chupaba el azúcar solamente y que quedara allí la leche y el café. Pero no pude. Ahí estaba otra vez, dulce, pero café y leche en la boca mía. Oye, digo yo, es que yo soy bruto. Bueno, eso no es nada extraño, yo sé que lo soy. Pero en el último intento que lo voy a hacer, ok, busqué otro vaso, lo puse al lado
y dije, voy a dividir la leche y el café. Esa es más fácil. Cogí un pedacito de cartón y lo puse a mitad del vaso y comencé a echar la leche sobre el cartón para que el café quedara de este lado y la leche de este lado. Fracasé, no se puede. Cuando terminé, ahí está otra vez junto. Yo dije, no se puede. Pero a lo mejor yo dije, los hermanos de la iglesia saben más que yo y me pueden ayudar en esto, a dividir eso. Me cansé y dije, voy a dejar esta cuestión. Yo no soy ningún químico. Dejé eso. Pero, pensando, aprendí una gran lección. Una gran lección que la quiero usar en la meditación de esta mañana. Dios es amor y grande en perdonar. Vamos a poner la leche como el amor de Dios y el café como el perdón de Dios. Grande en amor y grande en perdonar. Y lo ligamos. ¿Se puede dividir ahora otra vez la leche del café? ¿Se puede dividir? No se puede dividir. Eso nos indica que el amor de Dios y el perdón no se pueden dividir. El perdón es la conclusión del amor. El amor es la extensión del perdón. Donde hay amor, hay perdón. Donde no hay perdón, no hay amor. Y Dios es amor, por lo tanto, en Dios hay perdón. Y no se puede dividir el amor del perdón de Dios. No se puede dividir. Eso está intrínsecamente ligado, no se puede dividir. Pero hay otro elemento que estaba en el vaso, que no lo menciono, que es el azúcar. Yo diría que el azúcar es la rueda que funciona centrípetamente. Centrífugamente es hacia adentro y centrípeta es hacia afuera. Rueda, pero echa aire hacia afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Dios es amor, Dios es perdón y Dios al amar y perdonar crea la reconciliación. Y esas tres cosas, como en el vaso, tienen que estar juntas. Que es la reconciliación, la demostración de que el amor y el perdón están funcionando. Ejemplo, mire el reloj que tenemos ahí. ¿Cómo usted sabe que las máquinas, las rueditas que hay dentro de ese reloj están trabajando? ¿Cómo usted sabe? ¿Tiene que abrirlo para verlo? ¿O mirando las agujas sabe que están bien? Si usted mira las agujas, no tiene que abrirlo. Si las agujas están funcionando, le dice que las ruedas de adentro están bien. Ahora, si usted lo ve y le está marcando una hora y usted lo pasa un rato y vuelve y la misma hora y la aguja está parada, ¿qué le indica? Que adentro hay algo que no está bien. Y así sucede. Cuando no hay reconciliación, es una demostración de que el amor y el perdón no están funcionando bien, que las ruedas centrífugas están separadas. Esa es la ilustración. Ahora miremos esto. Léame, hermano, en Levítico 19:18, ¿qué dice allá?
Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Muy bien, ahí está el mandamiento que Dios le da al pueblo de Israel cuando Moisés está todavía en el monte Sinaí recibiendo la ley. Y le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay una palabra ahí dentro de ese texto que yo quiero subrayarla, y es la palabra como. Como. Eso en gramática es un símil que indica comparación, similitud. ¿Cómo? Amarás a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Ahí está la similitud, ahí está la comparación. Si vamos a Mateo capítulo 6, en el Padre Nuestro, allí hay otro texto interesante. Léamelo. Mateo capítulo 6, versículo 12. Y perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Muy bien, en la oración que el Señor le está diciendo a los apóstoles que aprendan, que ellos le pidieron que le enseñara, Él le dice que deben de perdonar como ellos perdonan. Pedirle a Dios, perdóname como yo perdono. Ahí está la palabra otra vez, como. Simultáneamente, perdóname como yo perdono. Ahí está la palabrita como. Ahora bien, vamos a ver otra vez la misma palabra en San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hasta ahí está bien. Ahí está el Señor, le dice, un mandamiento nuevo. ¿Por qué es un mandamiento nuevo si ya en el Antiguo Testamento había uno? ¿Por qué es nuevo? Es nuevo porque es diferente al del Antiguo Testamento. Y es dirigido no al pueblo de Israel, sino a la iglesia. Allá dice, ama a tu prójimo. Aquí no dice, ama a tu prójimo. Amaos los unos a los otros. ¿Por qué razón? Mire, en una familia, que hay varios hermanos, ellos no son prójimos el uno del otro, son hermanos, no prójimos. Prójimo es el extraño, el de afuera, el extranjero. Ese es el prójimo. Los de la familia no son prójimos. Por eso el Señor no usó la palabra prójimo, porque está hablando con su familia. Amaos los unos a los otros. Pero le pone la medida ahora. Allá en Levítico le dijo, tú vas a amar al prójimo como tú mismo te amas. En Mateo, perdonar como tú te perdonas. Aquí dice, no dice eso. Ustedes deben de amarse como yo los he amado. Es decir, el nivel sube de la tierra al cielo. Y el último texto en este sentido, en Efesios 4:32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está la palabra como otra vez. Perdonaos los unos a los otros como Dios os perdonó en Cristo. Esa palabra es importante en gramática, esa similitud. Perdónense, no como ustedes perdonan, como Dios los perdonó en Cristo. Ahora bien, si uno examina la vida cristiana, Dios nos perdonó
cuando vinimos al Señor Jesucristo arrepentido, nos perdonó. Pero durante la vida cristiana, Él tiene que ir perdonando diariamente al que confiesa su falta. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, un perdón cuando nos convertimos y diariamente Él nos perdona. Ahora, el texto dice, perdonaos los unos a los otros como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Cómo Dios nos perdonó en Cristo? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, eso es interesante, hermanos, ese perdón. ¿Por qué razón? Y casi nunca pensamos en eso. El perdón que Dios nos dio en Cristo fue de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Nos dice Hebreos 10, 17, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y de vuestras transgresiones. Eso es lo que Dios dice, perdonaos como Dios nos perdonó en Cristo. Total, completo, definitivo, es lo que Dios dice. La extensión del amor es el perdón. Por una punta, perdón, por la otra punta, amor. Pero no se pueden separar, como la leche y el café no se pueden separar. Entonces, Dios es el modelo, Dios es el modelo. Dios perdona, ama y perdona. Ahora, nosotros no encontramos en la Biblia, usted puede buscar todo lo que usted quiera, que Dios diga, bueno, yo te amo, pero tiene que esperarte que yo te perdone. Tiene que esperarte, es tiempo, coge eso. Porque necesito ver si tú cambias. Necesito ver cuál es el carácter tuyo. Mientras tanto, te amo, pero no te perdono. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso es separar la leche del café. Como yo quise hacer, que no se puede. Eso, Dios no hace eso. Dios ama y perdona al instante y reconcilia al instante. Dice 2 Corintios que Dios nos reconcilió consigo mismo. Perdón, amor, perdón y reconciliación. Las tres cosas, como tenemos café, leche y azúcar, juntas las tres. Y qué interesante que en el café, la leche y que es blanca y el café que es negro y el azúcar no discriminan, están ligados los tres. Dios no discrimina, ama, perdona y reconcilia. Y eso es lo que Él pide del creyente. Eso es lo que Él pide del creyente, perdón. Pero en ese sentido, como Él lo hace. Cuando nosotros decimos, no, pero yo tengo que esperar, ese es su punto de vista, esa es su opinión, eso no es bíblico. Esa es su opinión, su punto de vista, lo que usted cree, pero eso no se puede apoyar con la Biblia. En ningún texto usted halla eso. Y eso no es bíblico. Lo que es bíblico es lo que Dios enseña que debemos de hacer. Que no nos guste, que es difícil, sí, es cierto, pero son problemas nuestros, no de Dios. Si Dios me dice que yo tengo que hacer o debo de hacer una cosa, y yo pienso, pero es que si yo la hago, me va a crear un problema después. Entonces Dios me va a mandar a hacer algo que me va a crear problemas después. Eso puede ser en mi mente. Si Dios me dice que lo haga y viene el problema, Él me va a dar la capacidad y la sabiduría para resolver el problema también. Entonces el deber mío es confiar en lo que Él dice y si hay dificultad, que Él me ayude entonces, porque lo hice obedeciéndole a Él. Si hay dificultad, ayúdame a resolverla. Pero tienen que estar juntas las tres cosas, de lo contrario no funciona. No podemos decir,
Yo amo al hermano, pero espérese, llegará el tiempo. No, eso no es bíblico. Yo amo al hermano y lo perdono, pero camino por aquí y él por aquí. No hay reconciliación. La aguja está parada, lo que indica que las ruedas de dentro del reloj no están funcionando bien. No funciona. Para que tres cosas actúen correctamente, la aguja del reloj de afuera tiene que estar funcionando. Y eso lo indica que todo lo de dentro está funcionando. Ese es el orden que la Biblia presenta del perdón de Dios. Así es como Dios perdona. Nunca encontramos a Dios diciéndole, yo te amo, pero te aguanta. Te perdono más tarde, te perdono después. No, no hace eso. Y Él dice, perdónense como yo los he perdonado. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el efecto que esto produce en la obra? ¿Qué efecto produce esto en la obra? La falta de perdón y reconciliación. Déjeme hacer esta observación. Siempre que usted lea en su Biblia sobre el amor, tiene que incluir perdón y reconciliación. Por ejemplo, si usted va a la cafetería ahí de los cubanos y le dice, dame una taza de café, la muchacha le dice, ¿negro? Usted le puede decir sí o no. Pero si usted le dice, dame un cortadito, solamente dígale eso. ¿Y qué le trae ella? Café con leche y azúcar. Con esa palabra ella sabe que van las tres. Lo incluye las tres. Cuando la Biblia dice que habla de el amor, está incluido el perdón y la reconciliación. No son palabras extrañas, son complementarias. Y cuando va una, van las otras dos. Y no podemos separarla en ningún momento, porque no es de Dios ni es bíblico. Eso nos enseña la Biblia. ¿Cuál es el efecto que se produce entonces en la iglesia? Mire, léame 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ok, parémonos ahí. Pablo viene hablando de los dones en el capítulo 12. En el capítulo 13, él dice que, repítame el versículo primero. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Ok, él dice, viene hablando de los dones de lengua en el capítulo 12, dice él, si yo hablase lenguas angélicas y humanas, pero no tengo amor, perdón y reconciliación, tiene que estar incluido, ¿qué viene a ser? Como metal que resuena. Quiere decir, usted coge un jarro, un recipiente con una piedra adentro y usted lo suena, bim, 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 lo suena, pero eso no produce ningún efecto. ¿Qué quiere decir? Si no hay amor, usted puede ser el mejor en lenguas y en conocimiento, pero si no hay amor que incluye perdón y reconciliación, no tiene fuerza su ministerio, es solamente bulla, no sirve. Léame el versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
Ok, ahí tenemos el otro caso. Si tuviera conocimiento bíblico, toda la ciencia bíblica, todo lo que la Biblia enseña, conocimiento de todo eso, inclusive hasta poder para mover un monte de su lugar, pero no tiene amor, por lo tanto no ama, ni perdona, ni se reconcilia. ¿Qué dice que es? ¿Qué? El versículo 2 termina diciendo que es como nada, nada. Suba hacia arriba, hable lo que usted quiera, usted no está diciendo nada, usted no está diciendo nada. El tercer versículo. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ok, ahí tiene el tercer caso. Pablo dice, si yo hiciera cualquier sacrificio en la obra que sea, inclusive hasta entregarme a morir por la obra, cualquier sacrificio, me levanto temprano, vengo, no fallo, estoy atento, hago todo lo que hay que hacer, todo en la iglesia es un sacrificio. Dice, si no tengo amor, ¿qué pasa? De nada sirve, todo eso no sirve. Es decir, que se neutraliza el ministerio en la iglesia cuando pasa eso. No importa lo que haga, no sirve, no tiene valor, de nada vale. Porque el motor de la armonía en la comunión cristiana, que es el amor y el perdón, están detenidos. Y al ese motor estar detenido, entonces nada funciona. Para que haya valor en lo que yo hago en la iglesia, debo revisar cómo andan esos motores que producen fuerza centrífuga hacia adentro. Si andan bien esos motores, el de afuera que produce la fuerza centrípeta, que es la reconciliación, se va a estar moviendo como la aguja del reloj, diciendo todo está bien adentro, no hay problema. Entonces, ahí tenemos esa enseñanza fuerte de la palabra de Dios. Juan, en sus cartas, es muy específico. Juan era un hombre que tenía su carácter. Juan fue un hombre de un carácter muy fuerte. El Señor lo cambió, pero siempre se deja ver en sus escritos que lo de él es blanco y negro. Él no le pasa la mano a nadie. Él dice, el que no ama a su hermano es un mentiroso. Que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, Juan dice, es un mentiroso. Así es que él habla. Y eso está puesto ahí, y así es. Entonces, hay varios versículos ahí que él habla, que son interesantes leerlo. El que no ama a su hermano no conoce a Dios. Pero si yo tengo 20 años, 30 años, 10 años, 5 años de convertido y he adorado a Dios y le he servido, y Juan dice ahora que yo no lo conozco, ¿cómo es eso? Eso me chocó a mí personalmente, ese versículo. Y llamé a un experto en eso, en teología. Y le dije, mira, aquí este versículo me tiene preocupado a mí, no lo entiendo. Me dice, bueno, pero así es que dice la Biblia. Y yo le dije, pero si le está hablando a creyentes, ¿cómo es que no conocen a Dios? Y yo le dije, la forma que yo lo he entendido mejor es la siguiente. El que no ama no conoce a Dios, y le añado, como Él es y cómo es Dios. ¿Qué dice el versículo? Porque Dios es amor. No conoce a Dios como el Dios de amor. Lo conocerá de otra forma, pero no como el Dios de amor y de perdón y de reconciliación. Podrá conocerlo de cualquier otra forma. Y esos son versículos, hermanos, muy fuertes, pero tenemos que seguir investigando en la Biblia a fondo, no andando por las ramas, sino llegando a fondo para descubrir las verdades de la palabra de Dios. Que no me gusten es otra cosa. Que es fuerte estudiarlo, es cierto.
Le cuesta tiempo a uno, trabajo, comparación, dedicación para entender, pero vale la pena, porque descubrimos las verdades de Dios profundas y no andando por las hojas, por encima y opinando y creyendo cosas que no son verdad. La Biblia es profunda y es precisa en lo que dice. Y esto es lo que tenemos. Yo le puse a la meditación como tema: café con leche, amor y perdón. Así que cada vez que usted se esté tomando un café con leche, piense en eso. Piénselo, que usted está tomando 3 elementos distintos juntos que representan el amor, la leche, el perdón, el café y la reconciliación de esos 2 productos, el azúcar, que le da sabor. Y ahí tenemos una gran lección espiritual. Aprendamos lo que nos enseña el Espíritu, no lo que nosotros creemos que entendemos. Deje que la Biblia hable, deje que el Espíritu le enseñe, no se oponga, acéptelo. Oremos. Padre nuestro, gracias que tu palabra es verdad, profunda, es cierto, difícil de entender, es cierto, pero no imposible, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades al estudiar tu palabra y nos ilumina cosas que no habíamos visto antes, pero que están ahí para nuestra enseñanza y admonición. Danos la gracia de poner la mirada en Cristo, de conocerte, Señor, como tú eres. Tú nos amaste primero, tú nos perdonaste inmediatamente que vinimos a ti y nos reconciliaste contigo. Gloria a tu nombre, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén.